Cuando aprendes un idioma, puedes ignorar completamente la gramática y aún así aprenderlo. ¿O es la gramática algo completamente necesario para aprender un idioma bien? Este es el tema que queremos discutir un poquito el día de hoy. Queremos ver, bueno, cuáles son nuestros puntos de vista al respecto y sobre todo nuestras experiencias. Sobre todo nuestras acerca del tema. experiencias. Muy bien. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que sí y no. Yo pienso que depende un poco de la necesidad, depende un poco de si la persona es más visual, más auditiva o más analítica. En algunas situaciones, descartando la niñez, porque todo el mundo de niño aprende sin gramática, Sí. pero descartando la niñez, ya en una edad más adulta, puede ser necesario en mayor o menor medida. Yo creo que incluso hay personas a las que les resulta natural, ¿sí?, absorber la gramática. Hay personas a las que no. Y a las personas a las que no les va mejor, o sea, les conviene estudiar un poquito de gramática. Y yo creo que eso no excluye la niñez. En la niñez tienes una ventaja, es que la necesitas menos. Ajá. Pero si tú miras, pues hay personas que al hablar hablan bien, pero, o sea, hablan como nativos, pero tienen muchos más problemas con gramática, sobre todo gramática avanzada, temas a la hora de escribir sobre todo, que bueno, es un poquito como un aspecto diferente, pero a la hora de escribir sobre todo se nota que hay personas a las que la gramática no se les da tan bien como a otras. Ok, entonces, ¿tú piensas sí o no? Depende de la persona y de la necesidad. ¿Tú piensas? Yo creo que de poder se puede. No sé si, probablemente no sea lo ideal ignorarla, o sea, ignorar la gramática por completo probablemente no es la mejor decisión, no es lo más eficiente ni lo que te lleva al mejor resultado. Ok, yo pienso lo mismo, sí y no, depende de lo que dijeron ustedes dos, o sea, depende de la persona, depende de lo que uno espera, a dónde quiere llegar o para qué necesita el idioma. Y para mí también hay una cosa, depende del idioma que estás aprendiendo. Sí. Hay idiomas que tú puedes aprender sin estudiar gramática. ¿Cuál, por ejemplo? Vamos a hablar de eso. ¿Listo? ¿Sí? Tengo curiosidad. Sí. Bueno. Ok. Entonces, comencemos mirando el tema de la necesidad. Es interesante, sí. Sí, yo lo digo un poco con base en la experiencia, porque en alguna ocasión estuve en Alemania, tenía 25 años, conseguí un trabajo y no sabía en alemán decir ni 1, 2, 3, o sea, no sabía nada. Y me dijeron, listo, tiene trabajo, empieza mañana. Yo estaba con un amigo latino que sabía alemán. Y yo le dije, ¿yo qué voy a hacer mañana? Mañana tengo que empezar a trabajar y yo no sé una palabra. Él me dijo, apréndase los números. Entonces, esa noche yo me aprendí los números y me aprendí expresiones como wie spät ist es, bitte, como qué hora es, y algunas expresiones básicas. Entonces, yo entre los días que trabajaba, todo el tiempo libre lo usaba en aprender el idioma, en comprender la gramática. Y en ese momento, en comprender el idioma, pero en ese momento, como tenía tanta urgencia, para mí era indispensable conocer la gramática, la declinación de los artículos y los adjetivos y los sustantivos en alemán, de palabras. Y en cuestión de un par de semanas yo me aprendí como 200, 300 palabras y entendía mucho y era capaz de expresar muchas cosas. Digamos, en tu área de necesidad. En mi área de necesidad. Pero en ese momento yo creo que era absolutamente indispensable estudiar la gramática. La gramática básica. Para poder desarrollarme en el idioma. Y estoy convencido que si hubiese tenido mucho más tiempo, podría haber acostumbrado más el oído y menos apoyarme en la gramática. Yo creo que la gramática cuando hay urgencia es absolutamente necesaria
Y cuando no, uno puede no ser tan necesaria. Ok. A mí me parece que tiene sentido. Digamos, el problema que tiene estudiar gramática, o sea, comenzar estudiando gramática, no el problema, a lo que te lleva eso es a tener una comprensión imperfecta del idioma, ¿sí? Porque tú te haces una idea a partir de las reglas, pero pues tu idea probablemente sea un poquito diferente del idioma. Ujú. El tema es que si tú lo que necesitas es poder hablar en el trabajo en cuestión de un mes, o sea, en una semana empiezas o lo que sea, o en un mes te vas al país y necesitas poder comunicar tus ideas y necesitas más o menos entender qué es lo que te contestan. Yo no sé en cuanto... Estudiar gramática no sirve mucho para entender, en mi opinión al menos. Es más ¿no? para expresarse. Pero sí, para expresarte, si quieres expresar ciertas cosas, definitivamente viene bien estudiarlo para que puedas manejarte. Sí, para que te entiendan. Claro, sí. El tema es que, pues la gramática, cuando la estudias sin masa, sin tener el idioma, pues siempre tu comprensión de la gramática no va a ser la correcta, completamente Sí. correcta. Entonces esa es la desventaja que trae. Pero él lo estaba haciendo estando Exactamente. allá y escuchando. O sea, Y además tenía su urgencia. Sí. Entonces yo creo que sí es verdad. Tiene la ventaja de que te puede permitir hablar rápido, Ujú. comenzar a hablar rápido y comunicarte rápido. Pero no te da una imagen completamente correcta. Ujú. Yo diría que si tú lo que necesitas es llegar a un nivel donde tú lo único que necesitas es para que te entiendan o Ujú. viajar o solamente si no necesitas nada o no necesitas llegar a un nivel avanzado en el idioma, lo que necesitas son las cositas básicas de la gramática y puedes ir. Yo creo, Sí. no sé, en la mayoría de los idiomas Sí. o siendo europeo, el resto de los idiomas europeos, yo creo que necesitas eso. No tengo ni idea otros idiomas porque no sé ningún idioma que no fuera, no sea indoeuropeo. pero para esos idiomas yo creo que la gramática básica junto con la masa que tengas y no necesitas nada más. Yo creo Ujú. que sí no necesitas llegar a un nivel alto. Sí. Pregunta, ¿qué gramática estudiaste en alemán? O sea, ¿a qué te refieres cuando dices gramática? Bueno, yo necesitaba saber cómo expresar el pasado, por ejemplo. Ujú. Y aprendí muy rápidamente que uno puede decir entonces ich habe vergessen. De esa manera yo expresaba... Es un pasado. Es un Es pasado. uno de los Sí. pasados. Pero de esa manera yo expresaba el pasado, de Ujú. manera muy simple, sabiendo que porque eso es muy similar al A ver, español. sí, Yo he o I da- have done I have en, done, en sí, inglés. en inglés, I have done. Entonces ahí es ich habe y una forma específica Sí. del verbo. Y aprendí a decir así muchas cosas. ¿Cómo decir el futuro? Lo mismo. Y yo recuerdo que en cuestión de 2 semanas, tres semanas, yo estuve ya 3 semanas. Sí. Y de verdad yo había aprendido 200 palabras, o sea, Sí. con un vocabulario muy, muy pobre. Bueno, yo pues hablando desde mi propia experiencia, yo llevé años largos sabiendo solamente la gramática básica del español. Y estoy de acuerdo. Poder expresar presente, pasado de alguna forma. Yo sabía el pasado simple, ¿sí? Y futuro de alguna forma. En español tú te puedes defender con yo voy a viajar Y ya. el próximo mes, ¿sí? Y con eso ya uno puede manejarse. Ujú. Y si no Orientarse. si uno no Sí. necesita más que llegar a cualquier país hispanohablante y expresar lo que necesita, con eso Basta. basta. De verdad no necesitas nada. Ni Avanzado. nada.
no, ni avanzado ni menos avanzado, no necesitas más. Sí. Ni otros tiempos pasados, no necesitas subjuntivo, la concordancia Sí. de tiempo, ¿para qué? No necesitas ni imperativo, ni nada, ni condicional, ni nada. Ya, con eso, Ujú. Yo Sí, me puedes pregunto, seguir. yo me pregunto si en el eslovaco basta eso sin las declinaciones. Yo creo que uno se hace entender. sí, pero hablas como, sí, Hablas como sí. como un indio en Sí, inglés. sí. Yo, ser, yo, Sí, sí, Comer, suenas yo- así. o sea, No, puede yo sonar. sí, No, pero es una comparación que no es Sí. tan comparable porque en español no hay declinaciones. Pero creo que uno se haría entender. Creo que te puedes hacer entender. Ujú. así como aprenden los políglotas. Pues es que depende del políglota. ¿Sí? Si ya Pero- sabe algún idioma eslavo, ¿no? No digo por eso, depende Ah. del políglota, es que tú ves, o sea, tú ves la comunidad de políglotas, tú ves los respetados, los que realmente saben lo que hacen. ¿Cómo hablan algún Y- idioma eslavo? No, cada uno estudia de una manera diferente, Diferente. ¿sí? Y todos lo aprenden, ¿sí? Hay quienes se ponen a estudiar las reglas, Ok. hay quienes no estudian las reglas y Sí. se ponen a hablar, hay quienes escuchan Ajá, mucho, ajá. ¿sí? Y el tema es que en los idiomas eslavos las declinaciones son muy importantes. ¿Qué significa eso? Que si estás en contacto con los idiomas eslavos vas a encontrarte con declinaciones todo el tiempo. Sí. O sea, te vas a aprender las más comunes, las más básicas, vas a empezar a absorberlas muy rápido. Porque está en todo lado, constantemente escuchas declinaciones, porque en cada oración, casi Sí, que en cada segunda sí, oración claro. máximo, tienes Sí. una Ok. o dos palabras declinadas. Entonces, ¿qué piensas tú acerca ¿De este tema? De este tema. Yo no tengo experiencia aprendiendo un idioma por necesidad, ¿sí? Lo que sí, pero sí me da curiosidad algo y les voy a preguntar, ¿cuánto tiempo comparativamente ustedes dedicaron al estudio de la gramática, tú en alemán, tú en español al inicio, y al estudio de palabras nuevas? ¿1%? ¿Un porcentaje? Sí, o sea, No. Muy No. poco. Yo Muy hablando poco de la gramática, muy poco la gramática. más a las palabras. Claro, yo Sí. 10 años hablando español con un par de horas de la Claro, gramática, sí. no más. Realmente. Bueno, yo creo que en ese momento de alta necesidad, yo creo que era un 70-30 por ahí. 70 a las palabras y 30 a la gramática. gramática. Pero yo creo que sí, si tú hubieras estado más tiempo en Alemania, Si no tuviese sea, tanta urgencia, seguro sería muy diferente. Por eso dije que para mí uno de los factores de la necesidad de la gramática es la urgencia. Sí, sí. Porque Y- no puedes avanzar rápido. Claro. A mí Ajá, personalmente ajá. me para, si no comprendo la gramática, claro. las formas, cómo se hacen las oraciones, a mí eso me para. Sí. Sin embargo, yo lo que también creo es que tú aprendiste ese poquito de gramática, después empezaste a ponerle palabras y dices 70-30. Sí. Pero pues si tú hubieras continuado estudiando alemán, Sería lo que hubieras, 80-20, lo que hubieras 90-10. continuado estudiando son Ah, palabras, sí. porque no hay Sí. mucho más gramática Sí, que como aprender. que ya no Sí. hubieras necesitado Sí. más. Básicamente sí. Sí, la gramática que uno Realmente. necesita es un Sí. poquito, ¿sí? Y después de eso todo el resto son palabras. Palabras. Esa es la, Sí. yo creo que esa es la, Sí. la pelea grande. Ujú. Entonces, yo diría eso, sí, definitivamente viene, incluso si tú tomas personas que no, a las que no les gusta hablar y que les gusta más es estudiar a través de escuchar la radio y leer libros y todo eso. Si tú tomas a un Steve Kaufman, por ejemplo, él, la manera en la que él estudia un idioma nuevo es que lo primero que hace es que se compra un libro para principiantes de gramática, para dummies o así, o sea, pero Sí. delgadito, dice, Sí. muy Lo sencillo, básico, ajá. que yo pueda leer la gramática sencilla del idioma y pueda dejar el libro a un lado, Sí. que se me olvide el 80% de las cosas que leí, pero pues que con eso, pues a medida que yo me encuentre Sí. con el idioma, Sí. vaya recordando o vaya diciendo, esto salió en el libro, pueda levantar el libro, buscarlo, ok. Ujú. Tenerlo como una referencia. Ujú. Y también Pero te da es- como la idea al principio cómo funciona la gramática de ese Sí, idioma. claro, porque es que el tema es que la gramática básica son cosas como el orden de las palabras, Ujú. si el adjetivo va antes o después del sustantivo, Las si el declinaciones. verbo va antes o después Sí. del verbo, si se El declina, si sustantivo. se conjuga, qué tiempos hay tiempos, ¿sí? Ujú. Otra cosa que yo quiero agregar, porque yo recuerdo que en Eslovaquia la gente decía, tenía un amigo llamado Javier que decía,
el que no aprende el primer año el idioma, no lo aprende nunca. Sí. Y nosotros ya hablamos del tema de la fosilización, pero otro ejemplo muy interesante es que yo tengo un amigo en Cartagena, bueno, él es danés, y él habla súper fluido, súper mal. No, muy mal. Bueno, habla mal, o sea, le Sí. falta la gramática. Para la fluidez, es súper fluido, habla muy sí, rápido y comete esperarías- muchos errores. Sí, Es curiosísimo porque yo decía, bueno, es como similar, ¿no? El que no aprende al principio la gramática, después no la aprende. Porque él es un caso bien raro, muy fluido, habla muy rápido, conoce muchas palabras, o sea, no desconoce casi ninguna palabra, pero habla mal. Sí, Habla- como hablaba yo mucho tiempo. Sí. yo creo No, que... el caso de él es un poquito más Sí. extremo. Por eso yo digo que la gramática es muy importante al principio, Ujú. cuando pones las bases. Sí. Después, como tú dices, uno la puede olvidar. O no, Depende, sí, uno la puede olvidar y O depende sea, a dónde quieres llegar. exacto. Tanta gramática. Sí. Sí, yo pienso. Sin embargo, yo al mismo tiempo creo que él es un ejemplo de que puedes ignorar la gramática. Sí. ¿Sí? Sí, también. Yo también. Yo con la gramática básica Sí. funcionaba claro. bien. Y llegué a aprender más gramática porque sentía, Ujú. porque yo quería empezar a hablar mejor. Ujú. Eso. ¿Sí? Y la desventaja es que después de tanto tiempo ponerse a estudiar más gramática y gramática más avanzada, si uno se fosiliza en un nivel, Te toca romper muchos hábitos. Sí, Sí. muchos hábitos, lo cual puede ser una desventaja. Entonces, yo creo que esta parte la podríamos cerrar con que depende para qué necesitas el idioma. Sí, depende de lo que necesites. Sí. Si lo necesitas... Sí. Si necesitas el idioma solamente para viajar o para, pues, para Estar viajar, un rato. para estar un rato en un país, basta con Aprende un poquito. aprender un poquito de la gramática básica Ujú. y ya. Sí. Y ponerte a consumir, a hablar y a escuchar. Tomemos entonces el caso opuesto en donde tú no necesitas usar el idioma. O sea, tú ¿Qué? no necesitas usar el idioma, ¿sí? O sea, Solo- no solo necesitas... entender. Solo lo que quieres aprender el idioma a largo plazo porque te parece un idioma interesante y de pronto en 2-3 años te vas a ir al país de visita. No tengo experiencia, yo no tengo experiencia Ujú. de aprender un idioma totalmente diferente a los idiomas que yo hablo sin tener una idea acerca de la gramática, ni escuchándolo. No me imagino. ¿Es ¿Cómo lo posible? hiciste con el italiano? Pero italiano se parece a español. Ujú. ¿Hay diferencias gramáticas en el italiano y el español? Realmente la lógica de la gramática es muy parecida. Yo diría, es casi lo mismo. Ujú. Incluso yo ni tuviera que mirar en el libro de la gramática. Yo, eso parece ser imperfecto. Y lo puse en el traductor. Ah, sí, eso es imperfecto. Y ya. Ujú. Ah, este subjuntivo allá se llama conjuntivo, creo. Ujú. ¿Sí? Nada más y ya está. Ah, aquí lo ponen. Ah, sí, aquí también. Y solamente, pero ya conociendo Pero- la gramática de Pero te español. apoyas en la gramática. El Del español. español. Ujú. Ajá. Ajá. O sea que sí hay gramática. Allá estamos llegando Sí. al tercer punto. ¿Sí? Pero entonces yo quiero hablar... No me imagino así aprender español sin saber otro idioma romance, o romance. que digamos que tú Sí. puedes aprender húngaro así. Sí, así como que solamente sin tener una idea, ni siquiera escuchar. No sé, no tengo Ujú. experiencia. ¿Hay personas que aprenden así? Bueno, pues yo sí tengo experiencia en Ajá. eso. Realmente yo tengo 3 idiomas que yo he aprendido de adulto. 4. De adulto. De adulto. 4 idiomas que yo he aprendido de adulto. El francés, Ajá. que lo aprendí en la universidad, Ujú. exclusivamente. Tomé 2 semestres de francés. No estudié francés prácticamente nada por mi lado, porque no me interesaba en particular. El estudio fue bastante tradicional. Ujú. Inglés, Ujú. que lo aprendí desde niño, sí, lo aprendí sin estudiar gramática intencionalmente, pero en el colegio me daban Sí. gramática. Sí, Sí, entonces yo sí estudié gramática. El inglés es un caso raro porque lo aprendí de tan pequeño, o sea, comencé a los 8 o 9 años y fue un proceso que duró hasta mis 16, 17, que es muy difícil como decir.
Pero luego tengo el japonés, que lo aprendí solo, y el chino. También lo aprendí solo y lo aprendí ya de mayor. Y comenzando con el chino tiene una particularidad y es que prácticamente no hay gramática. ¿Sí? El chino es uno de esos idiomas en donde precisamente yo creo que lo que necesitas saber es el orden sujeto, verbo, objeto, o sea, dónde va el verbo, el sujeto, el objeto. ¿Sí? ¿Sabes eso? Y básicamente el resto te orientas. No se conjugan los verbos. En el chino no se conjuga, o sea, no hay tiempos. No hay tiempos, no hay tiempos. no se conjugan, No hay futuro ni No hay futuro ni pasado, ¿sí? Hay una manera de decir que algo va a pasar o pasó, ¿sí? Pero no es conjugativo, ¿sí? Sí. Entonces no hay tiempos, las palabras no se alteran de ninguna manera, no se declinan, no se conjugan, no se modifican las palabras de ninguna manera. Simplemente se agregan partículas o se ponen partículas por acá. Yo en el chino prácticamente no estudié ninguna gramática. Y el caso es más o menos similar en japonés. El caso es que en un idioma como en chino y en japonés, cuando hablan de gramática, entonces a lo que se empiezan a referir es a ciertas partículas o ciertas maneras de ciertas expresiones que significan algo en particular, ¿sí? Y que son una expresión larga, ¿sí? Son expresiones más que gramática. Expresiones más que gramática, sí. Al estudiar, digamos, gramática japonesa, eso es lo que aprendes, porque el japonés pues es más o menos similar. En el japonés sí las palabras sí se transforman. Pero en el chino realmente el componente gramatical es muy muy pequeño. Y obviamente hay otras dificultades, como que en chino hay tonos, ¿sí? En chino tienes que aprender a leer. Si quieres leer, pues tienes que aprender a leer el chino, que es otra maratón, pero gramaticalmente el chino es muy fácil. Entonces, si estás estudiando un idioma que es gramáticamente simple, y si estás estudiando de una manera en la que pues no necesitas hablarlo, ¿sí? Lo que quieres es llegar a entenderlo, conocer el idioma, y de pronto más adelante comenzar a usarlo, la gramática pierde importancia al inicio, ¿sí? Si estás estudiando un idioma más gramaticalmente complejo, como el húngaro, el árabe, el ruso, ¿sí? O cualquier idioma eslavo, incluso el alemán, ¿sí? Porque el alemán tiene declinaciones. ¿Sí? Pues yo creo que es bueno estudiar un poquito de gramática. Sí. Yo creo que es posible hacerlo sin ella, pero yo creo que es mejor, es más rápido. Y por Yo ejemplo, me imagino el eslovaco y me parece imposible sin gramática. Para el inglés, ¿tú qué piensas? ¿Qué tanto, por ejemplo, para un hispanohablante? Porque yo pienso que el idioma que más quieren aprender los hispanohablantes es definitivamente inglés. Entonces, y sobre todo para crees? personas que miran, probablemente estén mirando este video o están aprendiendo español o están aprendiendo inglés. Yo creo que el inglés y me es difícil decir, pero yo diría que más o menos como el alemán, o sea, sí necesitas gramática. El inglés basta con gramática básica. Si lo que necesitas es comunicarte y funcionar, basta con gramática básica. Definitivamente. Pero sí viene bien estudiar. Yo, como una persona que aprendió inglés y español, y para mí, la gramática del español me parece algo más compleja, porque para conjugar hay más formas del verbo. Sí. Pero el inglés para mí es más difícil de aprender a escuchar, a entender. El problema que tiene el inglés El español. El problema que tiene el inglés es que no se escribe fonéticamente. Sí. Es difícil de juzgar. Tal vez es porque, no sé, yo empecé a aprender español ya teniéndolo a mi alrededor y escuchándolo mucho, y después es posible. Yéndome para España, entonces yo lo escuchaba mucho. Yo no sé si es por eso, pero yo estaba convencida que es fácil de entender y me doy cuenta con mis alumnos que no. Ahí está el tema de la personalidad, de qué tipo de persona aprende de qué manera. Sí. Pero primero hagamos un resumen de esta parte. Sí. Entonces, básicamente, si quieres
si necesitas aprender un idioma rápido para comunicarte, si necesitas hablarlo rápido, estudia gramática básica al inicio, definitivamente. Si vas un poco más a largo plazo, puedes posponerlo si quieres, puedes hacerlo. Básicamente haz lo que quieras. ¿Sí? Y si es útil, No siempre es útil y acelera el proceso, pero deja de ser como tan vital. Sí. Porque al Y final no necesitas que te entiendan. lo que yo recomendaría, si tú lo que quieres es llegar a un nivel alto también en gramática, no sé, tienes tu proyecto es ir a trabajar a un país donde se habla el idioma que estás aprendiendo. A largo tienes, plazo, a o sea, largo ir a plazo, vivir. no esperes mucho tiempo en ir avanzando hacia la gramática más compleja. No esperes a fosilizarte y Sí. de errores. No te pongas Porque- demasiado cómodo con Sí, tus 3 ajá. elementos básicos de gramática. Pero sí, es total. importante no olvidar que siempre lo más importante es Es consumir. consumir. Y allá consumir y allá ir aprendiendo más y más gramática. Sí es lo que sí es algo que necesitas. Entonces, Pasemos Ok, a la personalidad. Pasemos a la personalidad. sí. Yo estoy convencido de que hay personas que son auditivas, Ujú. muy auditivas. Hay personas que son más visuales y hay personas que son más analíticas. Yo tengo, por ejemplo, mucho de analítico y un tanto de auditivo, porque yo pronuncio bien. A mí se me facilita la pronunciación en otros idiomas, pero creo que es porque me fijo mucho en cómo los demás hablan, cómo suenan. Ujú. Y comparo cómo suenan ellos y cómo sueno yo y digo, Dios mío, ¿qué acabo de decir? O sea, Tú eres analítico en lo auditivo. También. Porque hay Sí. personas que son analíticas, pero les interesa, eso van y con el libro y no Sí. escuchan tanto. sí, pero también a lo que yo me refería en que soy yo analítico, es que cuando yo estoy aprendiendo un idioma y por ejemplo estoy en esa ciudad, cada expresión que yo escrita, cada cosa que veo, yo la quiero entender. Y yo digo, esa palabra con esta, ajá, por eso significa esto. Oh, qué raro, eso es una expresión. Constantemente estoy analizando el idioma. Constantemente. Es algo que yo creo que facilita mucho. Sí, claro. Yo aprendo rápido. Y es porque desde el primer momento Le pones mucha le atención. pongo mucha atención Sí. a analizar cómo funciona el idioma. ¿Sí? Pero definitivamente hay gente que lo analiza, que sencillamente escucha, tiene muy buena memoria, aprende frases completas, aprende expresiones completas, y no tiene que saber por qué eso significa así o asado, por qué se usa, sencillamente lo usa. Hay personas que les cuesta más, hay personas que les cuesta Mucho. muy poco ¿Sí? aprender, y así que aprenden como que oraciones, frases enteras Sí. y lo van soltando así, suenan bien. Hay personas que les toca sentarse y yo lo puedo ver en mis alumnos. Yo creo que aquí es importante conocerse e incluso, Sí. incluso saber qué es lo que quiero, cómo yo quiero aprender. ¿Y Sí, qué te como- conviene? ¿Qué te ¿Qué conviene? me ¿Qué te conviene conviene y y que me gusta Que también? te es cómodo, sí, de manera Sí. que continúes haciendo al final. Porque si Sí. uno se mete a hacer algo que no me gusta, estudiar gramática, pero tengo que hacerlo, medio año seguramente lo dejas. Sí, yo creo que ese es el problema de la mayoría de escuelas de idiomas y de la enseñanza de idiomas en el colegio y en la universidad. Es que el método en el que se enseña en las instituciones educativas en general, probablemente con excepciones, es Estándar. gramática primero, ¿sí? Gramática, listas de palabras, ¿sí? Esta es la gramática, el punto gramatical de hoy, esta es la lista de palabras y 10 oraciones de ejemplo, ¿sí? Y para mí la proporción está completamente fuera de, o sea, así no va en primer lugar. Y en segundo lugar, pues aún así hay personas que aprenden de esa manera y les va bien, pero yo creo que a muchas personas esa vaina no les conviene. La gramática aburre. sencillamente no les entra, les parece aburrida, ¿sí? Y a menudo tiene que ver, está conectado con las personas a las que les cuesta comprender la gramática de su propio idioma, ¿sí? Es más o menos lo mismo. Y lo curioso es que yo soy una persona que es muy intuitiva al respecto de los idiomas en general. Yo siento que soy bastante auditivo, digamos, en ese sentido.
Pero entonces a mí me va bien con la gramática, pero soy muy intuitivo. A mí no me gusta estudiar reglas gramaticales. Y yo realmente, tanto en inglés como en japonés, la cantidad de estudio de gramática que hice es bajita. Y en el inglés la que hice fue porque me pusieron en el colegio, más que porque yo quería, aunque era muy niño. Pero incluso en japonés yo realmente el estudio de gramática que hice es poco. Y cuando lo hice después, mucho después, cuando ya había escuchado muchas cosas y dije, sería interesante como conocer gramática. Y después cuando me dan las explicaciones, eso me da como, me explica mi intuición, ¿sí? Son cosas que yo como que tengo idea. Confirma. Sí, exacto, me confirma mi intuición. Yo a veces digo algo para mí mismo y después digo, eso está bien, yo acabo de decir la palabra correcta, yo no estoy seguro, ¿sí? O sea, tengo la sensación de que eso es lo que se dice en estas situaciones, pues voy y miro y sí es o no es un poquito diferente, ¿sí? Pero entonces yo voy más en esa dirección. Yo consumo mucho, desarrollo intuición y confirmo. Ahí está la personalidad. Sí, y para mí, yo odiaba idiomas, ¿sí? A mí no sé, tal vez los idiomas. Tal vez fue también porque a mí no me gusta estudiar la gramática sin como poderla usar, ¿sí? A mí me encanta estudiar la gramática del español ahora. Hoy. Si yo me meto y lo veo ya así, o por ejemplo me meto a estudiar las cosas que yo sé que no entiendo y voy y lo leo y ya. Sí, es muy similar a mi situación, claro. ¿Sí? Ahora sí me gusta, incluso por ejemplo lo que estás diciendo, yo cuando empecé a enseñar fue como un poquito, sentía como que íbamos avanzando muy rápido con la gramática, entonces empecé a parar, A bajar el ritmo, incluso devolverme y por ejemplo hacer un repaso del presente y solamente presente y pasado simple y jugar con el presente y muchas horas solamente esos dos tiempos. Digo, realmente, y diciéndoles a mis alumnos, no necesitan nada más. Con estos dos tiempos pueden sobrevivir. Y estamos como mucho con eso y cuando ya veo que ya están como seguros, allá vamos como agregando más cositas. Tú pregunta, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia con los idiomas en tu colegio, o en colegio, universidad, no sé cuándo hayas estudiado? Sí, mucha gramática, qué mamera. Y además me faltaba... Víctima del sistema educativo. Sí. Y eso que yo tenía una profesora de inglés y de ruso, sobre todo en la secundaria, muy estricta. Muy estricta, muy buena, hablando muy bien, y un inglés muy bueno, un ruso muy bueno, o sea, eran excelentes. Muy exigentes y sacó imposible de nosotros o de algunos que tenían más interés o eran más capaces. Ok, yo creo que esta parte, básicamente la conclusión de lo que hemos hablado son dos cosas. Uno, estudia la gramática cuando te interese, ¿sí? O sea, realmente eso es lo más importante. Deja que te guíe tu interés. O sea, si un idioma te interesa, la gramática te va a interesar más tarde, más temprano, mucho más tarde, ¿sí? Depende de ti y estúdiala cuando te interese a ti, cuando sientas que te es útil, ¿sí? Como a ti te sea cómodo, porque a la final el idioma es un tema, o cualquier idioma es una maratón, ¿sí? Entonces tú tienes que encontrar la manera en la que te gusta correr a ti, ¿sí? Y la otra es, si crees que no te gusta estudiar gramática, pero ya sabes bastante de tu idioma, nunca lo has estudiado, dale un intento, ¿sí? Y creo que vas a descubrir que te va a parecer más interesante de lo que crees que te podría parecer. Una vez realmente, cuando ya en tu vida has visto muchos ejemplos de cosas que ya entiendes bastante bien, pero que quieres confirmar, cosas que has escuchado muchas veces, no comprendes cómo funcionan, cosas que no entiendes para nada, ¿sí? Estudiarlo un poquito te va a ayudar a rellenar los huecos. Sí, eso. Listo.
Y el último punto sería ¿Qué idiomas? qué idiomas, dependiendo de qué idiomas estudias. Ya lo tocamos un poquito. Lo tocamos un poquito y para mí fue muy sorprendente lo que me preguntaste del italiano. Porque yo en italiano de vez en cuando miro la tabla de conjugación. Sí, que funciona un poquito diferente al español. Y siento que sencillamente no necesitaría estudiar mucho más de la gramática para empezar a entender y hablar el italiano. O sea que resumen, podría llegar a un nivel bastante bueno en italiano, tal vez sin saberlo muy bien, sin estudiar nada de gramática. Pero solamente porque ya sé español. Yo creo que se podría resumir de esa manera. Si aprendes un idioma de la misma familia que ya hablas, no necesitas prácticamente gramática. Yo creo que se podría... Pero del español pasar por ejemplo a un idioma eslavo sin gramática, yo creo que es muy complejo. Sí. También puede depender, como hablaste del chino, que chino... No necesita gramática. El chino no necesita gramática. Eso no significa que vaya a ser fácil, porque pues sí, no tienes que estudiar gramática, pero tienes que volver a aprender a leer y a escribir. Y tienes que aprender a utilizar, a subir y bajar, y mantener de arriba y bajar por abajo, o sea, de una manera completamente alienígena a cómo se hablan los idiomas. Y son todos los idiomas asiáticos como de esa parte, chino, vietnamita, tailandés, todos son tonales, ¿sí? Okay. Bueno, yo quisiera agregar una cosa. No estudiar gramática no significa que nunca vas a mirar una tabla de conjugación o qué. No estudiar gramática significa que tú, por ejemplo, sabiendo español, si empiezas a aprender italiano, portugués, y vas solamente, no sé, o como yo empecé con las historias cortas, escuchando y sabiendo, como que escuchando tanto, que empecé a intuir, eso es presente, esto es pasado, esto es no sé qué, y miré la tabla de conjugación, sí, esto es pasado, más o menos así son las formas del pasado, ok, pero como que no me metí a leer, así exactamente ese conjugado, de vez en cuando miro, y como que me confirmo las cosas que voy escuchando y como que deduciendo, sí. Comparándolo con el español. Yo creo que ese es más o menos el tema. Sí. Y funciona básicamente, yo creo que con todas las familias, lo mismo que yo creo que con los idiomas eslavos. Sí. Depende mucho hay, digamos, dentro de las mismas familias hay idiomas que son más lejanos que otros. Creo que el rumano al español es de los más lejanos entre los latinos. El francés es un poquito más distante que el italiano. Entre los eslavos, digamos, para mí que hablo eslovaco, yo me di cuenta que el polaco sería muy fácil, ¿sí? Muy cercano. Y eso que en el polaco el adjetivo a menudo va después, ¿sí? Pero tú te das cuenta. Sí, pero es muy sencillo, es un cambio muy sencillo que dices, el carro rojo, no el rojo carro. Pero uno se da cuenta muy rápidamente. Sí, yo creo que este tipo de cosas pueden haber sido problema para las personas que estudiaban idiomas hace 30 años con un profe. Sí, que no eran internet. Sí, que no tenían internet para ver blogs, donde tenían una fuente ilimitada prácticamente de blogs y vainas. Sí, para los idiomas principales, si estás estudiando alguno de los idiomas principales, o sea, chino, japonés, coreano en Asia, inglés, español, italiano, alemán, incluso sueco, noruego, ruso, polaco, francés, cualquiera de esos vas a tener 10.000 millones de blogs y recursos para consumir mucho el idioma en internet. Sí. Y gracias a eso, puedes saltarte el estudio de la gramática si el idioma está en tu familia. Sí. También hay un problema, digamos, si quieres hablar un idioma, esto es un tema interesante, si quieres hablar un idioma de tu familia y estás de una familia de idiomas que ya conoces, de la que ya sabes algún idioma, y necesitas hablarlo rápido exacto, ¿sí? Por necesidad, yo creo que vuelve a ser importante estudiar gramática si no tienes suficiente tiempo para realmente alimentarte suficiente de ese idioma, porque se te va a salir
tu propio idioma. Sí. Si sabes solo un poquito de italiano, intentas hablar italiano, se te va a salir el español, ¿sí? O sea, si hablas Y al español. revés. Sí. Y al revés, o sea, y pasa incluso, pues yo entiendo muy bien checo, pero yo soy incapaz de hacer 3 oraciones seguidas en donde no hable Eslovaco. cheslovaco, o yo qué sé, sí, o sea, Sí. siempre se me mete, siempre se me sí. mete, y yo lo entiendo perfecto, o sea, no tengo ningún problema en Yo a mí entenderme checo. también se me mete y yo creo que yo sería capaz muy rápidamente hablarlo. Entonces, ahí te toca estar un poquito más pendiente de las reglas, de nuevo. Hay un factor interesante que yo he notado que sucede con los idiomas muy diferentes, sobre todo, incluso con idiomas más parecidos, pero yo creo que aplica sobre todo con los idiomas que son muy diferentes al tuyo. Entonces, esto para las personas que hablan inglés o español, aplica a el japonés, el chino, el húngaro, el árabe, ¿sí? Y es que estos idiomas pueden tener ciertas reglas o maneras de funcionar que tú intuitivamente jamás aprenderías y jamás, digamos, absorberías. Sí. El ejemplo que a mí se me ocurre es que el japonés tiene un tipo de acento. El japonés funciona con acento, el japonés no es tonal como el chino. Sin embargo, el acento en japonés no funciona con el mismo acento del español y el inglés, que es un acento en el cual pones énfasis en una sílaba de cada palabra. Cada palabra tiene una sílaba en la que hay énfasis, ¿sí? Que se pronuncia en el inglés se pronuncia un poquitito más larga y más fuerte, en el español solo se pronuncia más fuerte. En el japonés hay acento, pero funciona de una manera diferente. Es un acento tonal. Entonces, en algún punto de la palabra sube y tú dices la palabra hasta que baja y dices el resto de la palabra abajo. Hay palabras que todas se dicen arriba, que es algo que no existe en el español y el inglés. Y hay palabras que no tienen acento porque todas se dicen Entonces arriba. tienes que estudiarlo. Entonces, sí, esto es algo que si tú no estudias, no vas a comprender realmente, ¿sí? Yo puedo agregar algo, no Ujú. tiene que ser ni un idioma tan lejano. Para los eslavos, El húngaro. no, para los eslavos, en español, entender el subjuntivo o en inglés también Ujú. entender la concordancia de tiempos, yo creo que para la mayoría toca sentarse, aprenderlo o Aprender un poquito, estudiarlo, al menos estudiarlo o por para que media hora. alguien me lo explique para empezar a entenderlo. Sí, Porque yo pienso que no, yo soy una persona bastante inteligente y no me entraba ni el subjuntivo ni la concordancia sin estudiarlo. sí. Incluso la gente, A mí me pasa igual. a mí los nativos intentaban a explicármelo y no. Ujú. Hasta que me senté y lo leí y aquí se usa, aquí se usa. Entonces para los eslovacos el tema del subjuntivo, de la concordancia de tiempos, no es algo que uno o la mayoría de las personas pueda aprender de forma de Espontánea. una forma espontánea, Sí. intuitiva, no es posible. ¿Por qué? Porque no existen en eslovaco, nada parecido. Y se extiende a cualquier cosa que no exista en tu idioma y sí exista en el idioma que estás estudiando. Entonces, eso depende mucho de qué idioma estás estudiando, pero si hay cosas que no existen en tu idioma, vas a tener que estudiarlas. O sea, gramática o pronunciación o lo que sea. Sí. Sí. Bueno, ¿listo? ¿Conclusiones? Conclusiones, muy chévere. Ok. Las conclusiones es que la gramática da mucha risa. Y no. ¿Qué? Conclusiones. Depende mucho de tu necesidad. Si necesitas hablar rápido, entonces vas a necesitar aprender un poquito de gramática. Depende del idioma que estés estudiando. Si estás estudiando un idioma cercano, no necesitas estudiar gramática. Vas a aprenderla, pero no necesitas estudiarla, ¿sí? O si estás estudiando un idioma en el que la gramática es un factor muy, digamos, menor, de los cuales realmente solo conozco el chino. No sé de más idiomas en donde haya realmente un factor gramatical tan pequeño. Por supuesto, se reemplaza con otras dificultades. Y depende de tu personalidad. Entonces, De lo que prefieras. Sí, exacto. ¿Te gusta estudiar de libros de texto? Y ¿Te también, gusta?
Sí. estudiar reglas. Y también conociéndote a ti mismo. Si sabes Sí. que eres una persona que te cuesta mucho el aprender un idioma, pues No te tienes que forzar. no te... Y yo siento que el problema aquí es que muchas personas creen que yo tengo que estudiar gramática. Si no estudio gramática, pues no voy a saber hablar. No, no tienes que estudiar gramática. Si es algo que odias hacer y simplemente no te entra por las orejas, pues no la tienes que estudiar, ¿sí? Déjate guiar por tu interés, el idioma va a venir. Y por supuesto, con el asterisco de los dos primeros puntos, de que si estás en un idioma cercano y lo necesitas hablar, sí vas a tener que estudiar gramática. Si no quieres que se te mezcle tu propio idioma. Si no te importa. Pero si no pues, te importa que se te mezcle, pues sí. Al mismo No tiempo, importa. sí, yo creo que podrías ir a Italia y con español ahí de hacer y maromas. Y una nota más, si estás estudiando un idioma queriendo llegar a un nivel alto, estudia mejor. Puedes ir estudiando la gramática paulatinamente, de a poquito, y yendo para la gramática más compleja también, porque si no, te puedes fosilizar en un nivel que te va a costar. Muy bien, entonces si te gustó el video, danos un like, pero sobre todo, coméntanos tu experiencia. ¿Has aprendido algún idioma con o sin gramática? ¿Has ¿Qué visto tanta gramática? qué idioma? Sí. ¿Cuál es la dificultad de la gramática? Cuéntanos si has hecho esto con algún otro idioma raro. Sería interesante saber. Sí. Cómo son Y las nos cosas. vemos en los comentarios y en el siguiente video. Chao, chao.